presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero yo, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero yo, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Señor, que seas tú llenándonos, Señor, a través de tu palabra, amado Dios. Llena, Espíritu Santo, llena la iglesia, amado Rey. Llena cada mujer, cada hombre, cada niño, Señor, que ha venido a este lugar. Señor, llena. Fluye, Señor. Señor, que la palabra que tú tienes para hoy, Señor, los ministre, los transforme, Señor, que esa palabra, amado Rey, Señor, los cambie, Señor, que sea que sea agua viva entre ellos, Señor, te lo pedimos, Dios. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias. Buenas noches, mis hermanos. Es un privilegio estar acá con ustedes. Llena de nervios, pero bueno, aquí vamos. La palabra que tenemos hoy, no sé si mi hermanita tiene la diapositiva o la imagen del día de hoy, que se trata de la mujer resiliente. ¿Cuántas resilientes hay en este lugar? Amén, todas. Amén, 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 amén. Todas somos resilientes. Pero, ¿qué es esa mujer resiliente? El diccionario de la Real Academia la define así. Dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador. Es mantener el equilibrio frente a las diferentes adversidades que se nos presentan a diario. Sabemos reponer aquella situación. ¿Y cómo lo definiríamos en cuanto a la mujer cristiana, la mujer resiliente cristiana? Pues es aquella mujer que pese a las adversidades que se le presentan, a las circunstancias que se le presentan a diario en el trabajo, con sus hijos, con su hogar, con su economía, con su salud, pues dicen, yo tengo un Dios todopoderoso y en Él pongo la mirada, y pese a circunstancias sigo avanzando con Dios en ese caminar en su vida diaria. Amén. Y ustedes me podrán decir, ¿cuáles son esas características de esta mujer? Solo mírense, ¿cuáles son esas características de estas mujeres? Una mujer que ora, una mujer que ayuna, una mujer que se esfuerza cada día en su caminar, que es valiente, que cree que a pesar de las circunstancias hay un Dios. Amén. Y que Él hará cambiar de esas circunstancias que venimos en algo bueno, en algo positivo. Amén. Y yo traje esta noche, el Señor me tocaba hace como unos 15 días, yo le decía, Señor, pero ¿cuáles mujeres hablo? Y en una administración el Señor me tocaba mi corazón y me decía, tienes que hablar de la mujer samaritana y tienes que hablar de la mujer de flujo de sangre. Y yo, amén, amén, Señor. Y en primer lugar tenemos a la mujer samaritana, que con ella me identifico, amén, muchísimo. Y en ella la encontramos en Juan, vamos a abrir la palabra de Dios en Juan 4, 10, 15. Y si alguna hermanita fuerte y valiente me ayudara a leer, mi paz. Juan 4, del 10 al 15.
¿La tenemos? Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, y respondió Respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua en él, una fuente que salte para vida eterna. amén. Y para ello traje un video como para complementar el contexto de esta mujer esforzada. Amén. Mi hermanita Nicole me colabora con el primer video, por favor. Gloria a Dios. Amén. ¿Me darías de beber? ¿Me escuchaste? ¿Tan mal estás? ¿Qué? Tú, un judío, pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer. Lo siento. Debí haber dicho, por favor. ¿Sabes que no es seguro que estés solo aquí? ¿Tampoco tú? ¿Por qué no has venido con otros? ¿Y por qué tan tarde en el día? ¿Las mujeres no vienen a los pozos durante la mañana? Sí, bueno. Ninguna quiere ser vista conmigo, así que vengo al mediodía. Con este calor, como amablemente me has recordado. ¿Por qué no quieren ser vistas contigo? Larga historia. Bueno, aún quisiera algo de agua, si no te molesta. Me impresiona lo que una garganta seca puede hacer. No estoy sucia para ti. ¿No te contaminará este jarrón? Quizás algunos de mi pueblo digan eso de las mujeres, pero Yo no. ¿Sí? ¿Y tú qué dices? Digo que si supieras quién soy, tú me pedirías de beber ¿En serio? y te daría agua de vida. Daría. Excepto que no tienes cómo sacar el agua y este es un pozo profundo. Además, ¿qué necesitas de mí si tienes tu suministro de agua de vida? Es una larga historia. ¿El agua judía es mejor que el agua samaritana? Eso no es lo que dije. ¿Eres mejor que nuestro ancestro Jacobo? ¿El que cavó este pozo? ¿Tu agua es mejor que la suya? conozco a Jacob. Pero todos los que beben de esta agua tendrán sed otra vez. Y los que beben del agua que yo les doy no tienen sed nunca más. ¿No sería genial? El agua que yo doy se convertirá dentro de la persona en un manantial de agua que les dará vida eterna. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pruébalo. Primero, ve a llamar a tu esposo y regresa. Les mostraré a ambos. No tengo un esposo. Es cierto. Tuviste 5 esposos. Y el hombre con el que vives ahora no es tu esposo. Ah, ya veo. Eres un profeta. Vienes a darme un sermón. No. Usualmente lo bueno de venir aquí sola es que puedo escapar a que me condenen. No vine a condenarte. Cometí errores.
demasiados. Pero son hombres como tú, los que hacen imposible el que yo pueda hacer algo por eso. ¿Cómo? Nuestros ancestros adoraban en esta montaña, pero los judíos insistieron que Jerusalén era el único lugar para adorar. Dijeron eso porque el templo está ahí. Sí, justo a donde no podemos ir. Estoy aquí para romper esas barreras. Y se avecinan tiempos en donde ni en esta montaña, ni en Jerusalén, Adorarás al Padre. Entonces, ¿a dónde se supone que iré cuando necesite de Dios? Nunca recibí nada de Dios, pero no podría agradecerle si lo recibiera. a cualquier lugar. Dios es espíritu, y el tiempo se avecina y ya está aquí. No importará dónde adores, sino que lo hagas en espíritu y en verdad. Mente y corazón, Ese es el tipo de adoración que Él está buscando. no importará de dónde seas o lo que hayas hecho. ¿Crees lo que acabo de decirte? Hasta que el Mesías llegue y explique todo esto y arregle este embrollo, incluyéndome, no confiaré en nadie más. Te equivocas cuando dices que nunca recibiste nada de Dios. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. El primero se llamaba Ramín. Eras una mujer de pureza, emocionada por casarse, pero no era un buen hombre. Él te lastimó y te hizo cuestionar el matrimonio, incluso la práctica de tu fe. Ya basta. El segundo fue Farsad. La noche de boda su piel olía a naranjas. Y hasta este día, cada vez que ves naranjas en el mercado, te sientes culpable por dejarlo, porque él fue el único hombre digno con el que estuviste. Pero no te sentiste digna. ¿Por qué haces esto? No me he presentado en público como el Mesías. Eres la primera. Sería bueno que me creyeras. No soy la persona indicada. Vine a Samaria solo para conocerte. ¿Crees que es un accidente que esté aquí en medio de la nada? Soy rechazada por todos. Lo sé, pero no por el Mesías. Dejémosla hasta ahí. ¿Y sabes todo eso? Porque tú eres el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué vemos aquí en esta mujer? Una mujer sola, una mujer maltratada, una mujer que era juzgada por su pueblo, porque si miramos la palabra de Dios decía que 5 maridos había tenido y el último no era su marido, o sea, era una prostituta. Era una mujer que le tenía miedo a la crítica, tanto así que si miramos, ella iba a la hora sexta, donde nadie más iba a buscar el agua. ¿Sí? La hora sexta es como en pleno mediodía, que tú vayas en Girón, que estés haciendo un calor y tú subas al aeropuerto a pleno mediodía a buscar el agua. Amén. Era una persona que se juzgaba a sí misma, porque si lo vemos en el verso 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? O sea, ¿tú no sabes quién soy yo? Ella misma se juzgaba, se criticaba. Era una persona sin propósito, una persona que no tenía esperanza, una mujer pisoteada, tal vez maltratada. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús estaba en Galilea
y dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y a dónde fue? Al pozo donde la mujer iba. Jesús fue a restaurar a una mujer. Jesús fue en búsqueda de esa mujer. ¿A qué? A llenarle los vacíos emocionales, porque era una mujer que estaba quebrada, una mujer, una vasija rota totalmente. Dios llegó en el momento oportuno. Amén. Cuando la mujer samaritana, y eso está en el verso 10, Jesús le ofrece agua y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú me pedirías de esa agua viva. ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios me insta a decirles en esta noche? Que quien nos da agua viva es Dios. Que nosotros no nos llenamos con hombres, mujeres, nosotros nos llenamos con Dios. Amén. Que el mundo nos ofrece cosas vanas. Quien nos llena es Dios. El mundo ofrece cosas momentáneas. Dios nos ofrece la vida eterna. Amén. Y cuando yo les decía que me sentía muy identificada, pues no obviamente porque tenía 5 esposos, amén, sino porque estaba rota, estaba vacía cuando Dios me trajo con sus brazos de amor. Yo soy de un pueblo muy, pero muy lejano. Soy de una familia muy, pero muy católica, tanto que hay un sacerdote en mi casa. Para la gloria de Dios, soy la única cristiana. Amén. Y desde mi infancia venían vacíos emocionales porque mi madre quedó embarazada. Ella no quiso irse a vivir con mi papá por cuidar a los abuelos. Mis abuelos tenían 11 hijos y ella era la mayor y era quien le tocaba sostener la casa. ¿Amén? Y pues crecí por la ausencia de papá. Debido a ello, mi juventud era el querer llenar vacíos. No quiere decir que tenía muchos novios, no. Tuve un novio en el colegio. Y posteriormente entré a una relación, mi hermano, tóxica, retóxica, tanto así que vino maltrato físico, maltrato psicológico. Este hombre me controlaba todo, me controlaba. Cuando eso estaban los celulares Motorola, unas panelitas, ¿sí? Él cogía y me quitaba el celular a revisarme las llamadas, cuando eso no existía el WhatsApp, amén. Y cuando estaba en el trabajo me llamaba y si no me contestaba era el problema. O sea, yo le tenía pavor. Esa relación duró 2 años, pero fueron 2 años donde yo no veía salida por ningún lado. Tanto así, mis hermanos, que mi familia me dejó sola. ¿Por qué les digo que mi familia se me dejó sola? Porque yo vivía con mis abuelos y vivía con mi mamá. Y ellos me dijeron, los hermanos de mi mamá me dijeron: se tiene que ir porque usted no tiene por qué hacer sufrirlos a ellos. Se tiene que ir y buscar para dónde. Y yo, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿No? En ese caminar y en esa violencia y en ese mundo sin salida, yo decía: Señor, ¿qué hago? Yo pensé hasta en el suicidio. En un momento, esa persona me alcanzó a amenazar de muerte. Recuerdo que estábamos en una habitación, discutimos y él cogió un arma y me dijo: yo a usted la mato. Y yo lo único que le dije fue: hágalo. Si quiere, hágalo. Pasó así cuando nosotros nos fuimos con él nos fuimos a donde una familia y esa familia era cristiana. Amén. Allí fue cuando conocí por primera vez el amor de Cristo. Conocí quién era el que llenaba verdaderamente, quién era el Dios restaurador, quién era el que creaba una persona nueva. Y desde ese momento he empezado la vida cristiana constante. Amén. Pero
Mi hermano, a lo que voy es, la llenura la da Dios, no el hombre. Amén. En este transitar de ese tiempo, recuerdo que cuando fui a la iglesia por primera vez, había un predicador, uy, Dios mío, gritaba mucho, y yo salí con un dolor de cabeza y yo decía, no, le dije a la persona que me invitó, le dije, uy, no, ese predicador me hizo doler la cabeza terrible, salí con la cabeza así. Ese día tuve inconvenientes con esa persona y al siguiente día le dije, vamos, yo quiero ir a la iglesia. Y ese mismo predicador a quien yo juzgué fue el mismo predicador que Dios usó para llenarme, amén. Y ahí es donde yo dije, Señor, solo tú llenas. Y el predicador, recuerdo que estaba parado y me dijo todo lo que yo estaba pasando. Y yo decía, ¿quién le puede decir? Nadie. Cuando pasé aquí, sentí la llenura, sentí el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y solo Dios llena, mis hermanos. Solo Dios llena, solo Dios restaura. Y por eso hoy traía el testimonio y por eso traía hoy esta mujer que estaba destruida, y por eso me identificaba, ¿sí? Porque nosotros vagamos por la vida sin pensar que existe la vida eterna. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y eso pasó con la mujer samaritana, cuando le dice Jesús, cuando le pide agua y él le dice, Señor, pero no tienes ni siquiera una vasija. O sea, ¿cómo vas a sacar una vasija del pozo si no tienes con qué? Ella que estaba mirando lo natural. ¿Qué hizo Jesús? Yo le ofrezco del agua viva. ¿Sí? O sea, agua viva, ¿qué es? El Espíritu Santo, la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a mirar la segunda mujer, y ella la encontramos en Esther 4:12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta misma hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hasta el 17, mi padre. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther. Amén. Si miramos el contexto, en el capítulo 3, ¿qué nos habla? Nos habla que Amán, un amigo del rey Asuero, él se puso furioso porque Mardoqueo no se arrodillaba y no le rendía culto pues a él, ¿sí? No le rendía pleitesía a él. En ese momento, ¿qué pasó? Amán, al ver que Mardoqueo no le rindió pleitesía, se enfureció y fue a donde el rey y le dijo, mi señor, hay un pueblo que no le rinde culto y no cumple las leyes. Ellos cumplen otras leyes. Entonces él le dijo, ¿por qué no exterminamos ese pueblo? Es el pueblo judío. Mandémoslos matar, niños, niñas, mujeres, hombres. Y allí es cuando Esther
llega y le dice, pues Mardoqueo le dijo a Esther que Amán estaba conspirando en contra del pueblo judío. ¿Qué pasó con Esther? Y allí traigo tres puntos de la reina Esther. Y en primer lugar, pues, ¿qué pasaba con Esther? Sintió miedo. Pues al ver que el pueblo lo iba a destruir Amán, sí, porque él había decretado con el anillo del rey Asuero, había realizado ese decreto de mandar exterminar a todos los judíos, tenía temor, y más porque el rey hacía un mes no la había mandado llamar. ¿Qué pasaba? Que Esther estaba oprimida por el enemigo. ¿Por qué? Porque Amán quería matar a los judíos. Esas dos circunstancias que hicieron en la reina Esther, fue una mujer determinada, amén. Fue una mujer que se levantó y dijo: voy a convocar al pueblo en ayuno. Vamos a ayunar, y le dijo a Mardoqueo: vamos a ayunar el pueblo 3 días y 3 noches sin tomar agua ni comer nada. Y yo ayunaré con las doncellas. En eso ellos ayunaron, y ¿qué vieron cuando terminó ese ayuno? El respaldo de Dios. Amén. Y eso pasa en nuestras vidas. Si nosotros tenemos problemas y tenemos inconvenientes, ¿qué hacemos? Ayuno y oración. Buscar a Dios. Buscar al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnipresente, que Él siempre nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Y para ello, dentro de este caminar, y por qué también me identificaba con Esther, y es porque esta situación y este testimonio yo lo tengo de mi trabajo. Estábamos en el 2020, ¿quién se acuerda del 2020? Amén. Fue un año lleno de bendiciones, amén. Nos confinaron y yo estaba trabajando en un grupo que se llama de administración pública. Esto es que nosotros conocíamos todos los delitos contra concejales, contra alcaldes de los diferentes pueblos de Santander, ¿sí? En un momento, mi jefe necesitaba irse de licencia. Yo trabajaba, yo cumplía, yo era la que le traía las carpetas a la oficina. Con mi esposo íbamos en el carro. Si necesitaba escanear las carpetas, yo iba. Necesitábamos recibir informes de investigadores, los hacía. Si llegaban carpetas, yo las estudiaba. O sea, yo les llevaba el despacho adelantado. Lo conocía arriba y para abajo, y qué había y qué no había. Y en ese tiempo ella dijo, estaban pidiendo resultados, porque nosotros también nos miden por resultados. No crean que allá fiscalía no se trabaja, no, allá nos toca trabajar duro. Y en ese tiempo ella quiso y dijo: ya estoy cansada. Ella ya tenía 63 años, ya estaba a punto de la pensión y quería pedir una licencia. En ese momento, una compañera, ella me mandó llamar. La niña pequeña entraba a estudiar, pero virtual. Y me mandó llamar y me dijo: la necesito urgente en mi oficina. Le dije: doctora, perdóneme, pero no puedo. O sea, esta vez de verdad no puedo, no tengo quien dejar la niña, y no voy a dejar la niña grande con una niña de 2 años. Sería muy irresponsable. Le dije: espéreme, yo consigo una persona que venga y se quede con ellas dos. A la 1, por tarde 2 de la tarde estoy allá. ¿Qué pasó? Que una compañera pensaba que tal vez yo me iba a quedar con esa licencia, ¿sí? Que yo me iba a quedar ahí al mando de la oficina, y empezó a hablar mal de mí y empezó a decirle que yo porque le contestaba así, que porque yo no le hacía caso,
Y el por qué, y el por qué, y el por qué, y empezó a envenenarla a ella. ¿Qué pasó? Ella fue y se quejó ante mi jefe, ante el director de seccional de fiscalía. Y fue y le dijo que yo no hacía nada. Ese día pasó, fue un día tormentoso. Cuando cae la noche, el director me llamó y me dijo: Jimena, ¿qué pasa con usted? ¿Cómo así que usted nunca ha ido a la oficina a trabajar? ¿Cómo así que usted no cumple con las funciones que se le están asignadas a su cargo? Yo me quedé callada y me seguía diciendo cosas, me decía: nosotros ganamos bien para que usted no esté trabajando. O sea, como quien dice, usted se está robando el salario, se estaba trabajando de vaga, perdóneme la expresión. Y ese día yo lloré y recuerdo que llamé al pastor y le dije: mi Paz, me pasó esto, ¿qué hago? Y yo lloré y yo le dije: Paz, voy a entrar en ayuno porque necesito sanar estas heridas y perdonar a mi jefe. Ella salió a licencia y pues claro, la persona que me reemplazó a mí era muy amiga del director. Y yo, ¿cómo iba a que esa mujer se quejara de mí? O sea, yo no podía. Si ella me decía: Jimena, agáchese, me tocaba agacharme porque si no iba otra queja con él. Y yo decía: Dios mío. En eso fui y hablé con la persona que era encargada de personal y le dije: por favor, cámbieme de unidad, yo no quiero trabajar más. Y me decía: pero usted conoce ese delito, usted le gusta, quédese, que ella se va a pensionar. Y yo le dije: no quiero trabajar en esa unidad, por favor, sáqueme. Es lo único que yo le pido. Yo no le pido ascensos, yo no le pido nada, pero sáqueme de esa unidad porque no quiero seguir ahí. Después de que me habían humillado, ¿cómo iba a seguir ahí? Pasó el tiempo, me cambiaron de unidad, me cambiaron a la unidad que actualmente estoy. ¿Y qué pasa? Cuando llego a esa unidad, estoy en la unidad de los delitos contra la familia, la violencia intrafamiliar. Y estando allí, me cambiaron con una jefe nueva y ella me dice, vamos a empezar a trabajar, pero ella venía así, porque a ella ya le habían dicho que yo era una mala trabajadora y que yo no iba a la oficina, que yo no trabajaba, que yo era perezosa. Y tenía mala referencia. Cuando llegamos a trabajar, no conocía el delito porque de estar trabajando en administración pública a conocer el delito de violencia, empezamos a estudiar entre las dos, empezamos a trabajar las dos. Ella se dio cuenta que no, a tal punto que yo iba al norte como policía judicial a buscar los indiciados y trabajábamos de la mano y así trabajamos. Y ya el director empezó a verme. En un momento ya trabajé con ella como un año. Al año de estar trabajando con ella, ella me dice: me quiero ir pensionada, estoy cansada. Estoy cansada porque acá están pidiendo resultados y así no es. Estoy cansada. En eso, en un enero, recuerdo, ella salió a vacaciones y me dice, yo salía para febrero, ya yo después luego salí a vacaciones, yo con ella no me vi. Y ella me dice: yo quiero, cuando estando yo en vacaciones, estaba en mi pueblo, me llamó y me dijo: Jimena, yo quiero que se quede ahí en la oficina, que usted sea la de la oficina. Yo le dije: doctora, yo no voy a ir a pedir nada, porque el ir a pedirle a algo al director era decirle dónde yo había trabajado y yo quién era. Amén. Y yo le dije: yo no voy a pedir nada. Le dije: doctora, oremos, que sea la voluntad perfecta de Dios y sea lo que sea, pues yo la aceptaré. Dijo: no, es que mire, es que no la quieren, es que fulanito, es que el uno, es que la otra. Y yo: doctora, tranquila, que si ponen a otra persona, yo aceptaré, tranquila. Y estando yo, ya cuando ella sale a vacaciones, ella ve y habla con el director. Al mes de yo estar sola, porque ella se fue pensionada sola, y me preguntaban: ¿y ahí quién van a nombrar ahí? Yo le dije: yo no sé. Y para la gloria de Dios, solo Dios lo hace. Y pues obviamente nosotros con el pastor, oremos por el cargo, oremos, paz y ayunemos, ¿sí? Y
Y para la gloria de Dios, la misma persona que Satanás usó para aplastarme, es la misma persona que Dios usó para bendecirme. Amén. Gloria a Dios. Y en ese caminar yo me sentía muy sola y siempre era pegada a este versículo, Josué 1:9. Se lo saben, amén. Mira que te mando que te esfuerces, hermanas, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, está con ustedes, donde quiera que vayan. Amén. Démosle. Y por último, vamos a mirar una mujer llena de fe. Vamos a ver a la mujer del flujo de sangre y la encontramos en Lucas 43-48. Amén, mis hermanos. Lucas 8, 43-48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo en cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con el maestro: la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vamos a ver un video donde también miraremos el contexto de cómo fue ese momento. Amén. Está bien, volveré después, te lo prometo. Déjenme pasar, escuchen, hay pendientes importantes. Por favor, a un lado. Déjenlo pasar. Por favor, déjenlo pasar, tenemos que pasar. Permiso, a un lado, por favor. ¡Santiago! Sí, bien. Vamos. ¿Todos están bien? Sí, vamos. A un lado, por favor. Sigan. ¿Qué sucede aquí? Por favor, déjenme pasar. La casa de Simón. Jefe, es Rabí. Quédate aquí.
flequillo. Tócalo. Julio, solo el flequillo. Tócalo. Julio, solo la brilla, solo un hilo, Julio. ¡Te conozco! ¡Aléjate de él! Ya basta, por favor. ¡Rabillo Sid! ¡Rabillo Sid! Esta mujer sangra. Está sucia. Nos deshicimos de ella. Por favor, se lo prometo, no lo tocaré. Yo necesito Mujer, que... por favor, podemos ayudarle, pero ahora. Gracias, gracias. No, por favor, solo un momento, solo su túnica. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, por favor! ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Quién me tocó? Todos para atrás. Les hice una pregunta. ¿Quién me tocó? Maestro, la gente lo empujaba desde todas las direcciones y nos pregunta quién lo tocó. Todos lo hicieron. Alguien me tocó. Sentí poder saliendo de mí. Quien me haya tocado, que me lo diga, maestro. Fui yo, maestro. Solo el flequillo de su túnica, solo la orilla, lo prometo, y no está sucio. ¿Por qué mi túnica? Lo siento. Yo sé que debí decirle, pero si me tocaba hubiera terminado ritualmente sucio de acuerdo a la ley. Estaba enferma. Estuve enfermo por 12 años. Sangraba y nadie pudo hacer nada. Pero pensé que si solo tocaba la orilla de su túnica. Y tenía razón. Gracias. ¿Quién te dijo que podía sanar? El hombre de la fuente. Y tenía razón. El flujo ha cesado. Hija mía. Yo ya no soy hija de nadie. Mírame. Sí lo eres. Hija. No fue mi pedazo de tela la que te curó. Pero fue en ese instante, lo sentí enseguida. Lo sé, pero no fue eso. Te curó tu fe. Maestro, tuvo un sangrado prolongado. Podríamos llevarla con... Está limpia. Tú me has bendecido hoy. Y lo sé. Hija mía, sé que has peleado durante mucho tiempo. Debes estar exhausta. Ahora ve en paz. Tu fe te ha salvado. Amén. ¿Y qué vemos de esta mujer? Tremendo, ¿no? ¿Qué fe de esta mujer? Era una mujer despreciada,
Era una mujer apartada porque le tocaba vivir lejos de todo el mundo. Era una mujer sola. ¿Qué pasaba con ella? Que había gastado todo lo que tenía. Era una mujer impura. Si nosotros miramos en Levítico 15, 19, hablaba sobre la impureza de la mujer. Imagínense nosotros en ese tiempo, ¿no? Con el periodo y estar impuras 7 días, que si tocaba acá era impura, si tocaba la cama era impura. Y tenía que purificarme a los 7 días con un sacerdote. Ahora esta mujer 12 años impura. ¿Y qué pasó? El contexto le cambió cuando escuchó hablar del maestro. Cuando escuchó hablar de un Dios que sana, un Dios que restaura. Y eso lo vemos en Lucas 8:44, en el que ella decía, tal sería la fe que dijo, si tocare el borde de su manto, seré sana, si lo tocare. Ella no estaba esperando que Jesús le impusiera sus manos. ¿Por qué? Porque nadie se le podía acercar porque era impura. Y ella dijo, solo el flequillo, solo el manto, solo el manto. Y la fe la accionó. Amén. Y mis hermanos, si les quito 10 minutos mi paz, ¿me lo regalas? Amén. Y pues para ello traigo un testimonio, se lo voy a contar así rapidito. Y esto es en cuanto a la fe. Y si yo me pusiera a contar todos los testimonios duraría la noche, mentiras. Pero sí quisiera contar ese testimonio en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque en un tiempo el año pasado, cuando me hicieron una cirugía muy delicada, mi esposo vino y me acompañó, pero el enemigo lo argumentó. Estuvimos aislados con mi esposo noviembre. En el tiempo, imagínense, uno enfermo necesitaba de la comprensión de su esposo. ¿Y él qué hizo? Me dejó sola. Ni una llamada a decirme, oye, ¿cómo estás? Nada. En ese tiempo me refugié en Dios. Y yo le decía, Señor, tú me llenas. Señor, tú eres mi papá. Señor, tú eres mi esposo. Por favor, lléname, que no sienta esos vacíos emocionales a falta de esposo. Y estuve noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? No nos hablábamos, lo escasito, o sea, por la niña. Y él me decía, yo a usted la odio, no quiero saber nada de su vida, nada. O sea, después de estar bien en 7 meses, todo como cambia y el enemigo cómo argumenta a una persona. Y no quería nada, me odiaba, me miraba y me detestaba. Él venía cada 15 días a la casa. ¿Y yo qué hacía? Mi mamá, con el perdón de Pilar, mi mamá espiritual, Elenita, me decía, atiéndalo. Y yo, pero ¿cómo lo voy a atender si me odia? Y yo, atiéndalo. Le servía el desayuno, le servía el almuerzo, le lavaba la ropa, hacía de cuenta que no pasaba nada. Y en ese tiempo estuve, y las palabras que él me decía, ¿yo qué hacía? En oración, en ayuno, en un ayuno que tuve, el ayuno de Daniel que hice, Dios me dice, estaba orando por otra cosa totalmente diferente, y llega Dios y me dice, tienes que restaurar tu hogar primero. Y yo, santo, y yo no le voy a hablar, pero yo no le he hecho nada. Y yo, bueno, cuando mi esposo me habla y me dice, ven, en ayuno, ven, hablemos, ahí nos empezamos a perdonar nuevamente. Se dejó argumentar por nada, porque considero que soy una muy buena esposa. Y desde ese momento hemos llevado una vida en paz con mi esposo. Y si hoy yo les digo que accionemos esta fe, es porque existe un Dios restaurador de hogares, un Dios sanador, un Dios todopoderoso. Amén. Y recordemos que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Y estas 3 mujeres eran las que yo quería traer en esta noche, y quiero tenerles un detalle, pero no es
no es material. Es algo que nació de mi corazón cuando lo vi. Y es que quiero darles una lectura para que sepan que ustedes valen mucho, que ustedes son un tesoro en las manos de Dios. Y esto lo hice orándole al Señor, ¿no? Y encontré esto, se llama Carta de Dios a la mujer. Tenemos a nuestra pastora, una hermosa mujer. Carta de Dios a la mujer. Cuando Dios encontró a la mujer, Él se encontraba trabajando y era el 6º día. Un ángel se le apareció y le dijo: ¿por qué dedicas tanto tiempo a la mujer? Dios respondió: ¿has visto todas las especificaciones que tengo para cumplir y darle forma? Ella tiene que funcionar en todo tipo de circunstancias. Debe ser capaz de amar a su esposo y a sus hijos a la vez. Tiene que tener un abrazo que pueda sanar cualquier cosa que le suceda en el mundo, desde una rodilla golpeada y magullada hasta un corazón completamente destruido. Ella debe hacer todas estas cosas y hacerlo solo con 2 manos y un corazón. El ángel se maravilló de aquel proyecto. Solamente con 2 manos, imposible. ¿Y solamente el modelo estándar? No. Espera, contestó el Señor. Ya estoy muy cerca de terminar esta obra de creación favorita de mi corazón. Ella se cura sola cuando está enferma y puede trabajar 18 horas al día. El ángel se le acercó y tocó a la mujer y dijo: pero es muy suave. Sí, es muy suave, contestó Dios, pero la he hecho también muy fuerte. No tienes ni idea de lo que puede aguantar, de lo que es, sino lo que es capaz de hacer. Preguntó el ángel: ¿será capaz de pensar? Dios contestó: no solamente capaz de pensar, sino también de razonar y entender y perdonar. El ángel entonces notó algo alargado que le salía de su mejilla y le dice: Señor, parece que está rota, tiene una fuga. Te dije que estaba tratando de poner demasiadas cosas en ella. Eso no es una fuga, ni está rota, es una lágrima. La corrigió Dios. Preguntó el ángel: ¿y para qué es esa lágrima? Dios le dijo: las lágrimas son la manera de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto impresionó mucho al ángel. Dios, eres un genio. Pensaste en todo. La mujer es verdaderamente maravillosa. Lo es, contestó Dios. La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres. Aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero tienen felicidad, amor y dicha, e incluso un vientre en el que llevan vida. Sonríen cuando quieren gritar, cantan cuando quieren llorar, lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Ellas luchan por lo que creen, se enfrentan a la injusticia. No aceptan un no por respuesta cuando ellas creen que hay una solución mejor. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan, sufren por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay fuerzas. Saben que sus besos y sus abrazos pueden ayudar a curar el corazón roto, pero en ella encontrará la fuerza para seguir adelante. El ángel preguntó: entonces ella es perfecta, ¿no? Dios respondió: tiene un gran defecto, que a menudo se les olvida su valor.
Y hoy Dios quiere, hermanas, que recordemos el valor que cada una de ustedes tienen. Como madres, ustedes tienen esa capacidad de amor, tanto que es el amor más cercano del amor de Dios. Das vida, das salud, das amor, das esa estabilidad emocional, das todo lo que un hombre y sus hijos necesitan. Por eso, mujer, valórate, ámate, siéntete orgullosa de ser mujer. No permitas que nada ni nadie te pisotee. Eres fuerte y valiente. Amén. Hombres, la invitación esta noche es a los hombres. Traten bien a las mujeres, por favor. Recuerden que ellas son vasos frágiles. Y frágiles es que si yo cojo duro esta bomba o un vaso, se va a romper. Recuerda que somos hechura de Dios. Somos la niña de sus ojos. Amémoslas. Por favor, no las maltratemos. Ni física, ni verbal, ni psicológicamente. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor. ¿Cuántos han sido bautizados?